Bueno, saludos fanáticos tigreros. Hoy nos encontramos con la gracia y con el placer de contar con un invitado de talla internacional, la voz en español para los Marlins de la Florida, señor Jiki Quintana, quien además en los años 90 perteneció al circuito de los Tigres de Aragua y bueno, para nosotros los que ya tenemos una edad mediana, yo tengo ya más de 40 años, pues recordamos ese béisbol de los años 90 en Venezuela cuando prácticamente la mayoría de los juegos uno tenía que estar pendiente del juego, era precisamente por radio, porque no había televisión, no había internet, no había otros recursos y obviamente ellos fueron nuestros ojos durante todos esos años para conocer las incidencias de nuestros equipos. Bueno, la primera pregunta, Jiki, bueno, luego de darte la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, es ¿quién es Jiki Quintana para las nuevas generaciones? Bueno, primero que todo, darte las gracias, Jorge, por esta oportunidad de dirigirme a público de Venezuela y específicamente de los Tigres de Aragua. Siempre digo que es mi equipo en Venezuela y soy una de las personas muy agradecidos de los venezolanos en general y de los Tigres en particular, porque en el momento quizás más complejo de mi vida me acogieron, tuve trabajo, tuve formas de desarrollarme allí y mis colegas realmente me apoyaron mucho y el público creo que en su mayoría me acogió también, así que fueron momentos inolvidables para mí. Bueno, soy un hombre sencillo que lleva muchos años trabajando en esto de las narraciones deportivas, del periodismo deportivo en sentido general. Comencé en Cuba. Tienes que remontarte al año 1973, me imagino que no hayas ni nacido en ese momento, No, mi ¿no? hermana nació hace años, yo no. Ah, bueno. Allí hice mis primeros pasos, primero en el radio, en una emisora provincial, la provincia de Las Villas, en el centro de Cuba, CMHW. Allí estuve unos años, me fui entonces para La Habana a hacer licenciatura en deportes porque soy graduado, tengo dos carreras hechas en deporte, entrenamiento deportivo, especializado en béisbol. Y cuando me fui para La Habana empecé en la COCO, el periódico del aire, que era una emisora que había deportiva e informativa en la capital. Y de allí un salto a la televisión. En la televisión fue donde más tiempo estuve, primero haciendo deporte nada más, después incluso animando también programas de participación. Llegué a animar el programa que se convirtió en el más popular de Cuba, se llamaba 9550. En teoría era la distancia que había entre La Habana y Moscú, y el Okay. ganador del programa le daban un viaje a Moscú. Por eso se llamaba 9550 de participación, tipo sábado gigante, Sí, para que tengan una idea, ¿no? sí. Y, Sábado y sensacional nada, en ahí me... Venezuela. ¿Cómo? Sábado sensacional en Venezuela. Exacto, sábado Gigante. sensacional en Venezuela. Después, ya en el 93, es que decido quedarme en Venezuela, aprovechando un viaje que hicimos a narrar la Liga Mundial de Voleibol en Brasil, y al regreso pido asilo político ahí en Venezuela, me quedo, y bueno, me encaminé en varias cosas allí, tenía un programa de radio en Caracas, en la emisora Super Suave, y comencé en el circuito de la propia Super Suave con los Tigres de Aragua. Y allí tuve la oportunidad entonces de hacer béisbol, de hacer ese programa de radio, hasta que vine para Estados Unidos en 1995. Aquí empezar de cero. No fue fácil porque tuve que empezar en un warehouse, cargando un almacén, cargando cajas, haciendo todo ese tipo de trabajo. Después como chofer de un ómnibus que recogía personas en un hotel de categoría inferior, ¿no? Ok, Y los ya llevaba al sé cuál es. aeropuerto y viceversa, hasta que bueno, Dios me puso en el camino, me dieron una oportunidad en el radio, empecé a hacer distintas cosas en el radio. Comencé en televisión, creé un programa de televisión aquí que se llamó El Miquimbín de Miami, llegó a ser el más popular, con dos muy humoristas muy destacados y yo lo creé y además era el escritor, etcétera, etcétera, hasta que vino la oportunidad de hacer noticias en televisión y de hacer los Marlins, entonces empecé con los Marlins. Eso te lo he sintetizado, pero llevó Pero ya trabajo, estaba, llevó dedicación y los nervios no estaban bien, ¿eh?
Ah, claro, claro, claro. En un proceso de cambio. Ya estaba Miguel Cabrera con los Marlins cuando tú llegaste, ¿no? En el 2002, ¿o no? Yo llegué un poquito antes, a los Ok. Marlins llegué un año antes y Cabrera debuta, recuerdo el primer juego completamente, Sí, en junio. el jonrón que dio contra Tampa Sí. para decidir aquel juego, lo recuerdo perfectamente. Lo que fíjate, no recuerdo si me tocó transmitirlo o describirlo a mí o a Felo Ramírez, el inmortal de Cooperstown, Claro. porque Ha fue en ganado el extra inning. Magallanes. Sí, sí, fue en extra inning, Sí. entonces... Felo también estuvo en el circuito de Tigres, tengo entendido, en los 70. Sí, 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 también. Bueno, Felo estuvo con Magallanes, que fue lo que lo hizo famoso allí en Venezuela, pero también estuvo con los Leones y estuvo antes con los Tigres un tiempo. Señores, ha ganado el Magallanes. Esa era la frase de él, Ujú, ujú. famosa. Y aquí, Correcto. bueno, antes de hablar de Miguel Cabrera, quisiera hablar también de un personaje que pasó por los Tigres de Aragua y que dentro de nuestras entrevistas en YouTube fue una de las más importantes porque muchísima gente, imagino que los exiliados cubanos la vieron y de verdad nos trajo algún ingreso desde el punto de vista de monetización en YouTube, que fue la entrevista a Bárbaro Garvey. Ujú. ¿Qué significado para ti, Bárbaro Garvey? Recuerdo que, o lo que él nos describió fue que en el momento en que él decidió salir de la isla, entiendo que él salió en el Mariel, fue un impacto para la isla, ¿no? El hecho de que él hubiera abandonado, pues, la... Sí, nosotros en Cuba pronunciamos Garvey, ¿no? Aquí yo sé que los Garvey. norteamericanos popularizaron Garvey, pero para nosotros en Cuba era Garvey. Él marcó un camino, ¿eh? Él estaba limitado para jugar en Cuba, ¿eh? Le tenían prohibido jugar en Cuba. Y yo creo que eso lo acabó de decidir para dar el salto y escaparse de la isla. Pero abrió como un camino. Siempre se habla de que René Arocha fue realmente el primero y realmente fue el primero que se fue estando en el equipo Cuba, René Arocha, que sabes, lanzó con los Cardenales aquí en las grandes ligas, aunque ya vino un poco tarde para acá. Pero el primero, si vamos a ver, fue Garvey, que estando con prohibiciones de jugar en Cuba, pues tuvo la coyuntura y aprovecha para llegar aquí y realmente llegó a jugar y llegó a hacerlo bien, sobre todo en sus Sí, sí. primeros años aquí con los Tigres de Detroit y Troy. demás. ¿Eh? Sí. Y marcó un camino, por lo menos abrió los ojos de que los cubanos que salían de la isla sí podían jugar aquí en grandes ligas. Había el mito de que la pelota había bajado mucho en Cuba, de que no era posible que jugaran aquí, y él demostró que sí era posible. Claro, claro, no, es que el béisbol cubano siempre ha tenido un gran nivel y no solamente el amateur, es falso que es un béisbol amateur, realmente es un béisbol profesional, ¿no? Pero también vamos a hablar un poco de eso. Volvamos al caso, dices que Maracay, Venezuela, en realidad te acogió en un momento más difícil, un momento muy difícil de tu vida. ¿Cómo era esa Venezuela del 93? Que tal vez nosotros ahorita la recordamos con añoranza, como algo muy bonito, pero que en el momento del año 93 había golpes de Estado, había dificultades económicas, realmente el venezolano no estaba tan satisfecho, ¿no? Aunque ahorita lo vemos como una cosa, un país de primer mundo comparado con la situación actual. ¿Cómo te recibió esa Venezuela y cómo era esa Venezuela? Mira, política aparte, no voy a Claro, profundizar en temas políticos, pero desde el punto de vista social, para mí fue un país muy acogedor, extremadamente acogedor. Yo llegué allí sin conocer prácticamente a nadie. Las personas que conocía estaban vinculadas con Cuba y por lo tanto ya tenía que terminar esa relación. Pido asilo político, me quedo ahí un poco en la Casa Cuba, en el limbo, y me ayuda un cubano que tenía una compañía de publicidad ahí en Venezuela, que de casualidad me lo presentan, simpatizamos y nos damos cuenta que nacimos en el mismo pueblo en Cuba, un pueblo pequeño en el centro de la isla que se llama Camajuaní. Y entonces ahí creó una amistad y él me ayudó, me introdujo en los medios y me dieron la oportunidad ahí en los Tigres de Aragua. Pero para ponerte un ejemplo de cómo fue ese recibimiento y cómo se me ayudó, cuando yo llego, por ejemplo, ya la nómina de narradores y comentaristas de los Tigres estaba creada. Estaba incluso impresa como propaganda para ser distribuida. ¿recuerdas quiénes eran? Sí, no voy a cometer el error de querer mencionarlos a todos porque se Claro, me va a olvidar alguno y ahí sí, voy a quedar mal. Pero sí te voy a mencionar los narradores. Era Tobar Hostos. Carlos Tobar. Estoy de honor de estar en compañía de don Carlos Castillo y Carlos Tobar Hosto.
Y bueno, ahora vamos con el saludo de ambos y vamos a dar la bienvenida a nuestro circuito. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me das para saludar a todos los video aficionados de este gran programa y aficionados también a los Tigres de Aragua. Muchísimas gracias, don Carlos. Praderita Perdomo. Eran los dos narradores. Había un tercer narrador que ya estaba colocado en la lista y entonces me colocan a mí. Ese tercer narrador, voy a contarte la historia tal como es, era uno de los hermanos de Praderita Perdomo. Ajá. Y entonces yo me acerqué a él y le dije, mira, hermano, discúlpame, yo no tengo opción, yo acabo de llegar a este país, no tengo ni un centavo en el bolsillo, estoy viviendo en la Casa Cuba, me dan esta oportunidad, yo no quiero que saquen a nadie por mí, pero realmente no me queda opción que dar el paso y hacer esto. Y me dijo, tranquilo, el sol sale para todos. Eso no fue Fue la un frase Humberto Beto Perdomo, Humberto Beto Perdomo. que murió hace poco, de hecho. Y gran ¿Cómo? figura, murió no hace algunos Sí. años y gran figura en la narración del béisbol venezolano. Sin lugar a dudas. Y esa frase a mí me llegó muy hondo, nos hicimos buenos amigos, porque lejos de cerrarme las puertas, me las abrió. Tanto él como Tobar Hostos, compartíamos todo, viajábamos los tres. Era una narración un poco extraña para lo que yo estaba adaptado, porque eran 3 innings cada uno y rotábamos. Hacíamos nosotros mismos las estadísticas, le llevábamos también los numeritos entre Hostos y yo para ganar un dinerito más extra, ¿no? Claro, claro. Y viajábamos y compartíamos y todo, y ese recibimiento que me hicieron para un extraño que llegaba allí, que incluso indirectamente, porque no era mi pretensión, sacaban a alguien para ponerme a mí, realmente me impactó mucho. Yo cuando llegué allí, lo confieso, no conocía nada del béisbol de Venezuela. Los nombres para mí eran desconocidos. En Cuba no se veía en aquella época los juegos de grandes ligas. Estaban, de hecho, prohibido verlos. Y, por ejemplo, yo no, aunque parezca mentira, yo no sabía quién era el Gato Galarraga. Yo no sabía quién era Omar Vizquel. Te estoy poniendo jugadores Élite. grandes de Venezuela, internacionalmente conocidos y que para mí eran totalmente ajenos. Imagínate Chalao Méndez, Chalao Méndez. Zambrano, los de los Tigres de Aragua, mi amigo el receptor Eduardo Pérez. Eduardo Pérez, que después fuimos amigos. Caramba, eran para mí totalmente desconocidos, ¿no? Y tuve que aprender sobre la marcha, darme golpes, pero siempre con la ayuda de ellos, de estos dos colegas que te he mencionado, y de los comentaristas, que eran como 3 también que rotaban, y todos ellos me abrieron las puertas. Había también en la capital, en Caracas, 2 personas que me ayudaron muchísimo, que tengo siempre que mencionar. Ramón Corro, que hacía gran el amigo programa. de Chile. Está en Chile en este momento, sí. Y Carlos Feo. Carlito Feo, por supuesto. Carlito Feo, que es un monstruo de la narración y los La comentarios. actual voz del Magallanes. Modos del Magallanes. Es un monstruo realmente y me ayudaron mucho ellos dos. Otros, te digo, no quiero hacer la lista completa porque se me va a olvidar alguien, pero sí menciono aquellos que de verdad me acogieron más, que me auparon más para yo poder hacer un programa de micrófono abierto, sin conocer prácticamente nada del deporte en Venezuela. Y si no hubiera sido por ello, imposible. Así como yo digo Garvey, es Garvey. O sea, imagino que tuviste el mismo problema con Chalao y los demás. Ahora, ¿cómo recuerdas tú a esa Maracay y a ese estadio? Chico, una afición tremenda. A mí me llamó la atención esa afición tan metida en el juego. Sí. Porque en Cuba existe, ¿no? En Cuba existen los juegos de Industriales, que es el equipo de la capital, con Santiago de Cuba. Son muy sonados. Los juegos de la capital con Pinar del Río también en una época eran muy sonados. Pero cuando vi un Caracas Magallanes fue increíble, me quedé frío, ¿no? La rivalidad esa, Caracas Magallanes.
Y ahí No, y en Maracay específicamente cuando vienen los Magallanes y viene Caracas, también se llenan los dos también, juegos. Entonces es ahí otro tema, también, ¿no? Y en un ambiente también. sabroso también. Ahí el ambiente en Maracay era formidable. Narrábamos ahí bastante próximo al público y se sentía ese calor de público penetraba en la cabina, te ayudaba a describir, a narrar, etcétera, etcétera. Es que creo que en esa Es, época la cabina no era todavía de cemento, sino que creo que era de latón, o no, ya era de cemento. yo creo que era de cemento, si no me falla la memoria. Si no me Sí, falla la memoria, sí, creo que era ya, de cemento ya. ya habían hecho la Eh, reforma. Sí, sí, pero estaba cerca del público. O sea, sí. Sí. estábamos ahí bastante cerca. Pero Entonces, tenía una entrada independiente ya, pero la entrada a las casetas tú pasabas por la tribuna prácticamente, ¿no? Y tenías ahí el contacto con los... No lo sí, recuerdo, sí, sí, sí. no recuerdo bien, pero yo sé que sí teníamos contacto con la fanaticada, que nunca nadie intentó ponerse en contra de nosotros, todo lo contrario, nos acogieron muy bien allí en Maracay, incluso la dirección del equipo también tuvo para mí una ayuda, Homero, que Homero era Osuna. el dueño fundamental, ¿no? Sí, sí, es el dueño. Ya murió Homero. Sí. Sí, sí, estoy hablando de muchas figuras que lamentablemente fallecieron y que fueron aquellas que más me ayudaron a la llegada allí. O sea, hubo un apoyo total y la afición yo la disfrutaba mucho. La afición del béisbol en Venezuela es formidable. Aquí también en el estadio de los Marlins, aquí en el Lone Depot Park, cuando es el día de Venezuela, que es un día al año que le dedican completamente a Venezuela, es uno de los días que más se llena el estadio y es uno de los días que más se disfruta porque después al terminar el desafío, afuera hay una orquesta, están bailando, sigue la fiesta fuera del estadio. El año pasado, sin lugar a dudas, se robó el show el día de Venezuela. Te voy a decir algo bajito sin que no se entere nadie, Los nada más que dominicanos. entre tú y yo. Ese día estuvo mejor que el día de Cuba. Sí. Sí, 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 Wow. más público y más ambiente que el día de Cuba en el Lone Depot, el estadio de los Marlins. Y generalmente la Cuba era el mayor y segundo Venezuela. Sí, señor. Sí, Ok, señor. perfecto. Una última pregunta sobre esa época. ¿Alguna amistad? Ya hablamos de Eduardo Pérez con los peloteros de esa época. Más que todo con Eduardo. Eduardo, después, tú sabes, seguimos aquí ya cuando yo vine para las grandes ligas, seguimos viéndonos, él estaba con Atlanta. Claro. Y nos seguimos viendo, después pasó a ser entrenador del bullpen de los Bravos y nos veíamos, siempre estaba la anécdota que él esperaba a Felo Ramírez con un nuevo cuento, un cuento callejero, ¿no? Y entonces Felo iba preparado con un cuento para hacérselo a él. Entonces se encontraban ahí en el terreno y uno le hacía primero el cuento y el otro le contestaba con otro y yo riéndome participando de las bromas de los dos. Y realmente me impresionó, muy sencillo, muy trabajador, conocedor del béisbol. Cuando estábamos en los Tigres era el cuarto bate del equipo, ¿eh? En la época en que el cuarto bate significaba algo. Hoy día Sí, hoy en día cualquiera puede ser cuarto bate o primero. puede ser, exacto, y el primer bate y el segundo a veces es el más importante del equipo. Pero Eh, en aquella época él era el cuarto bate de aquel equipo de los Tigres que si bien no pudo ganar el campeonato, ni siquiera llegar hasta los finales, era un equipo muy combativo, un equipo que luchaba mucho. Yo recuerdo una frase que después el señor Homero vino a darme las gracias por la frase y demás que yo dije, y la dije del corazón, y la recuerdo exactamente. Yo dije, estos Tigres que a veces no vencen, pero siempre convencen porque sobre el terreno se entregaban de una manera extraordinaria a jugar. Y ya te digo, de hacer amistad, yo no soy mucho de hacer amistad con los peloteros, ¿no? Salvo excepciones. Y algunas de esas buenas excepciones han sido venezolanos. okay. Eduardo Pérez, que te mencioné, Miguel Cabrera, tengo bates aquí en la casa, una gorra que me regaló de los Tigres. Yo tengo una gorra de los Tigres que fue la que él usó y me la trajo precisamente de regalo. Sí, te tomaste una foto, es de las nuevas, sí. Es la azul con rojo. Tú te tomaste una foto con esa. Sí, por acá cerca la tengo. Y un bate de él, hice amistad con Miguel Rojas también, puedo decir Claro. que lo admiro mucho, que lo quiero, con Martín Prado.
O sea que hay varios peloteros venezolanos, algunos de ellos nacidos allí en Aragua, Sí. en Maracay, con los cuales hice amistad. Se puede decir que fueron amigos, aunque no es mi tónica, ¿no? Tener grandes relaciones con los jugadores, porque a veces tienes después que criticarlos Claro. por algo indebido y entonces te buscas ahí un conflicto de intereses. Sí, eso siempre ocurre. A nosotros nos ocurre todo el tiempo. Somos una página de fanáticos, obviamente, pues es duro, es duro. Es duro, pero hay que hacerlo, es el trabajo de nosotros, pues. Ahora, Jiki, hablando de eso, yo quería también tocar ese tema de las amistades, ¿no? O de más que las amistades, las anécdotas, ¿ok? Porque has mencionado a dos personajes importantes aragüeños, que son el caso de Martín Prado y Miguel Cabrera, que pasaron por los Marlins, pero también estuvo Jesús Aguilar. Y también recientemente estuvo Avisai García, que Avisai, si no es aragüeño, él es anaco, del oriente del país. Su esposa es de aquí, de Cagua, y él actualmente ficha a los Tigres de Aragua. ¿Alguna anécdota que tengas con ellos? Sobre todo porque entiendo que Martín Prado significó mucho para la organización de los Marlins de Florida. Bueno, Martín Prado, sobre todo, le decíamos el Capi. No estaba nombrado como capitán, pero en todas las narraciones yo le decía el Capi, el Capi, el Capi, y se le quedó. Se le quedó eso de que era el capitán no nombrado. Un pelotero con unas relaciones con todo el equipo extraordinarias, unas relaciones con la prensa extraordinarias también. Y hubo una anécdota que no la puedo contar en detalle completamente, Okay. ¿no? Pero un día estábamos haciendo un fan fest, el Festival del Fanático, y entonces él entra para ser entrevistado. Estábamos Felo y yo, el difunto Felo Ramírez, miembro del Salón de la Fama del béisbol. Estábamos llevando las entrevistas y viene Martín a sentarse. Y entonces hay una palabra que los venezolanos dicen con una facilidad extraordinaria, pero para los cubanos es mala. ¿Cómo cuál? No sé si debo decirla aquí. Estamos en YouTube, si no, la censura. Ok, bueno, voy a decirla. Dígalo. Para ustedes dicen, cuando algo está bueno, esto está de pinga. Eso para los cubanos es malo, es el órgano reproductor masculino. No, para nosotros también, pero estamos Bueno, pero ustedes la dicen como tomándose un vaso de agua. Sí, sí. Okay. Para nosotros no, aunque bueno, la nueva generación de Cuba la utiliza en demasía, pero todavía los que tenemos cana no decimos eso delante de una dama, etcétera, etcétera, no lo decimos en radio, en televisión. Podría decir está fino, está chévere y no Exacto, eso, exacto, pero también se dice. Exacto. Esto está muy bueno, esto está magnífico, si quieres decirlo fino, y si no, pues está fino, está chévere, como dicen ustedes, etcétera. Bueno, Martín va a sentarse para hacer la entrevista y Felo le dice, oye, estás en shake, has bajado. Y dice él, y estaba el micrófono abierto, ¿cómo no voy a bajar si tengo una comida de pinga? Y salió al aire en Miami esa frase. Y yo se la recordaba después cada vez que nos veíamos. Decía, el único hombre que ha dicho esa palabrota en la radio de Miami, donde hay tantos cubanos, eres tú, Martín. Y él se reía y nos divertíamos con eso. Ay, Dios mío. Claro, lo hizo primero porque para él no es malo. Claro. Primero, para él no es malo esa palabra. Y segundo, porque no sabía que el micrófono estaba abierto. Y esa es la trampa que tienen a veces los micrófonos, ¿no? No, es un tema, es un tema. El vocabulario venezolano, además de que nosotros también somos como los españoles con las groserías, o sea, las utilizamos sin medirnos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Incluso ya en televisión y ya en... Eso antes se respetaba mucho, ya hoy en día ya no le están poniendo mucha atención. El caso de Jesús Aguilar tuvo un impacto muy importante. Se llegó a decir, el Jeter creo que llegó a tener unas muy buenas palabras sobre Jesús. Esa temporada incluso el equipo clasifica. Háblame un poco sobre Jesús Aguilar. Mira, Jesús tenía una forma de ser dentro del equipo, la tiene, ¿no? Porque él sigue viviendo, pero bueno, dentro del equipo de los Marlins, esa forma de ser de él le representó muchos amigos y que el público lo acogiera con cariño. Él siempre se estaba riendo, siempre estaba jugando, siempre tenía una frase de apoyo para sus compañeros de equipo. A veces estaba en primera y se envasaba alguien del equipo rival y él lo empujaba, le hacía una broma, etcétera. Cuando él llegaba a primera, igual se molestaba al inicialista del equipo rival en las bases, en el banco, ahí durante el juego, él estaba siempre haciendo bromas, haciendo
manteniendo esa química con el resto de los jugadores y dejó esa huella en el equipo de los Marlins. Yo creo que todos, narradores y sobre todo peloteros, sentimos cuando él fue cambiado, porque tenía eso. Y después era un buen bateador. Claro. Quizás no tuvo una temporada aquí como aquella fabulosa que tuvo Milwaukee, pero representaba realmente un hombre importante a la hora de traer carreras para el plato, a la hora de dar el batazo clave, un bateador oportuno. Pero más que todo, el Aguilar que recuerdo es ese Aguilar simpático, jaranero, con una broma para todo el mundo, asequible para la prensa. O sea, un pelotero grande en el terreno y un excelente comunicador como su forma de ser, como ser humano. Y en el caso de Avisaíl, que Avisaíl, de hecho, cuando él llega, él le pide el número a Aguilar y Aguilar se lo entrega, ¿no? Había mucho respeto, ¿no? Sí, sí. Con él he tenido menos relaciones porque ya desde que empezó el COVID, nosotros no estamos viajando con el equipo. Estamos narrando desde aquí mismo, desde Miami, mirando el televisor y poniendo voz allí a los juegos de afuera y solamente narramos los juegos de casa. Y por lo tanto he tenido menos relaciones con los peloteros. Antes te relacionabas más en los viajes, en el avión, en los hoteles, te los encontrabas, podías conversar. Con él he tenido menos relación que con otros, pero se ve muy disciplinado. Me ha llamado mucho la atención. Es un pelotero de mucha vergüenza porque se ha autocriticado en radio y en televisión y ante la fanaticada. Se autocriticó el año pasado por no haber rendido lo que se esperaba de él. Oiga, hay que tener pantalones bien puestos para hacer eso, ¿eh? Y no muchos Para peloteros tener admiten esa eso. No lo quieren admitir, le echan la culpa que si me dolía la rodilla, que si tuvo la espalda no sé qué, que si el picheo que me están haciendo, y siempre se busca una justificación. Y él fue muy sincero, eso me impresionó, y este año comenzó temprano su preparación, porque precisamente dice que quiere rendir más para el equipo. Eso me llamó la atención, pero además me lo retrató como una persona que tiene mucho interés y que realmente pudiera ayudar este año mucho al equipo. Yo tengo confianza en que vamos a ver a un jugador distinto al que vimos el año pasado. Y faltaría un personaje que es Miguel Cabrera, obviamente, bueno, y además es que tú disfrutaste a ese Miguel Cabrera, que yo creo que a todos no lo preferimos, que es el Miguel Cabrera niño, que llega irreverente y le da un honrón a Roger Clemens en una serie mundial. Háblame sobre Miguel, alguna anécdota particular, ojalá tan cómica como la de Martín Prado. No, Miguel, lo que tuve la suerte de conocer a ese Miguel jovencito que tú haces referencia, conocer a su esposa, también viajaban siempre juntos. Era una época en que teníamos a Joe Torbrook de manager y él permitió que las esposas fueran a los viajes que quisieran. Y ellos iban una parejita, pero muy linda, siempre juntos, jovencitos, ahí sentados. Era el Miguel Cabrera calladito, con pena para todo, era el novatito que estaba llegando al equipo. Ese Cabrera lo conocí. Recuerdo que una vez en Puerto Rico, fuimos a unos juegos ahí en Puerto Rico, y entonces me los encontré en el lobby a él y a Rosángeles, ¿no? Sí, La esposa. Los Ángeles, sí. Sí, y los encontré en el lobby y le digo, ¿ustedes van a desayunar? Sí, bueno, vamos a desayunar. Y fuimos a desayunar. No sé si decírtelo o no, pero casi que estoy arrepentido. Como comieron los dos y yo pagué la cuenta. Me tocó a mí pagar la cuenta. Aquellos dos jovencitos con ese gran apetito que se tiene cuando se es tan joven, ¿no? No, claro. Pero no, fue una experiencia tremenda haber desayunado con ellos, tuve la oportunidad de conversar, de hacerles preguntas personales, etcétera. E hicimos una linda amistad que lamentablemente después un poco se perdió cuando él se A fue Detroit. de Miami, ya la distancia, un equipo de la Liga Americana, Detroit, que casi nunca juega con los Marlins. Creo que después de eso lo vi solamente una vez acá en Miami, en el estadio,
al terminar un juego que nos encontramos ahí, nos saludamos brevemente, él estaba esperando unas personas y demás, pero en aquel inicio tuve la ocasión de verlo desarrollarse, de ver que desde el primer día sentó cátedra en el béisbol de Grandes Ligas porque decidió aquel juego frente a Tampa en extra inning dando un jonrón. Ese fue su debut en Grandes Ligas. Después la anécdota que tú cuentas en la Serie Mundial, el jonrón con Clemens lo provoca, le pichea pegado para meterle miedo al jovencito aquel niño que se estaba enfrentando a él, y él entró nuevamente al rectángulo de bateo, dio unos cuantos fouls hasta que enganchó ese lanzamiento que él prefería, ese un poquito afuera y alto, y la sacó por el right field. Vi todo ese desarrollo de Cabrera, después ya cuando se convirtió en una figura, cuando ya no era aquel niño tímido, era todo lo contrario, aquel que ponía música en el avión, aquel que hacía bromas a sus compañeros, etcétera, etcétera. Pero siempre fue y será uno de mis jugadores favoritos, Miguel Cabrera, no solamente por sus condiciones físicas, sino por haberlo visto precisamente desde sus inicios, cómo se desarrolló ahí delante de nuestros ojos. Perfecto. Ya para finalizar, quedarían dos preguntas. Esta es la penúltima. Ese cambio, yo recuerdo cuando fui la primera vez a Miami, fue en el año 2006, la semana que Aníbal Sánchez, ese es otro garagüeño que pudo haberte preguntado algo, Aníbal Sánchez dio el no-hit run allá con los Marlins, y yo quería ir a Fort Lauderdale a entrevistarlo porque en esa época trabajaba en el Carabobeño, y me dijeron, no, es que eso queda lejísimo, eso queda muy lejos de Miami. Muchos decían que por eso era que los Marlins no tenían buena asistencia. Este estadio tengo entendido que es más céntrico. Fui recientemente, no pude ir a ningún juego ni de Tampa ni de los Marlins, pero ¿ha mejorado el tema de asistencia? ¿Ha mejorado? ¿O hay que hacer varios juegos de Venezuela para tener bastante lleno allí y de Cuba? Yo creo que si hiciéramos varios días de Venezuela, de herencia venezolana, que es como se llama, pues mejoraría muchísimo la asistencia. Esa es una asignatura pendiente que hay aquí en Miami, ¿no? La asistencia al estadio de béisbol en particular. Creo que por distintas causas. Una de las causas fundamentales es que el equipo cada vez que ha ganado una serie mundial ha sido desmantelado. Claro. El equipo que cuando hicieron el nuevo estadio también se reforzó, aunque aquellos cambios no salieron buenos, pero también se reforzó, también se invirtió dinero para hacer un equipo teóricamente más fuerte, también fue desmantelado. Sí. Y entonces cada vez que comienza la afición a levantar, que comienza el ánimo deportivo aquí en Miami a crecer, pues ocurre algo de eso. Por otra parte, Miami es una ciudad con mucha alternativa de entretenimiento también. Exacto, mucha alternativa de entretenimiento, de entrada a la playa. Tú te vas con la familia, llevas un cooler, una nevera para la playa y te sale muy barato estar con la familia ahí en la playa divirtiéndote y tomando tu cerveza. Vas al estadio y realmente te cuesta si vas digamos, con la familia, son 4 personas, por ejemplo. Imagínate tú, ese es otro problema. Pero es una ciudad de inmigrantes, fundamentalmente, ¿no? Y los inmigrantes llegamos arañando las paredes. Quiere decir que llegamos cortos de dinero, llegamos a crear una nueva vida. Me pasó a mí, les pasa a casi todos los que llegan aquí, que empezar desde cero o casi cero a crear una nueva vida. Y también eso influye, ¿no? También eso influye. También tenemos una población de muchos sudamericanos aquí, que el béisbol no es su principal deporte, es todo lo contrario, es el fútbol, el soccer, y son muchos factores, pero sobre todo los Marlins ahora es que están entendiendo lo que es trabajar para la afición, están tratando de poner en el terreno un producto que sea atractivo. En cuanto a jugadores se refieren, en hacer todos estos días de la herencia venezolana, nicaragüense, cubana, colombiana. La clave es enganchar con el latino, ¿no? Tal vez. El estadio está en un área completamente de latino, está ahí cerca de la Pequeña Habana o en la Pequeña Habana, y tiene que dirigirse necesariamente para los latinos. Cuando estaba donde está el estadio de los Dolphins, fútbol americano, que es donde jugaban los Marlins antes,
ahí venían muchas personas desde el norte, muchos norteamericanos del norte, de Broward, otros condados, y a los latinos les costaba trabajo llegar hasta allá. Yo recuerdo que de mi casa allá yo tenía que recorrer 27 millas a la ida y 27 a la vuelta, ¿no? Y me resultaba un poco difícil. Aquí es más céntrico, pero tiene que estar dirigido todo el esfuerzo, o el esfuerzo no todo, pero sí el fundamental, a la afición latinoamericana. Bueno, ya finalizando la entrevista, Chiqui, gracias por tu tiempo. Queríamos ver si recordabas alguna anécdota de ese Enojindo Ruth de Aníbal Sánchez o de Aníbal como personaje, ¿no? Que debe tener varios cuentos, todavía sigue intentando regresar a las grandes ligas, ¿no? Es un ejemplo, Aníbal, de superación, de constancia, yo diría de sencillez también. Uno que se lleva muy bien con la prensa, habla mucho, factible en todo momento preguntarle. Y yo lo vi crecer también dentro de los Marlins. Acuérdate que él llega y sus mejores logros precisamente son con los Marlins, son los hit no run. Lo recuerdo perfectamente, el último rolling que fue por el campo corto y Hanley Ramírez tiró primera para completar el juego. Un muchacho muy trabajador que se ha impuesto a problemas físicos, a problemas familiares, a todo tipo de impedimentos para seguir cumpliendo su sueño, que es jugar béisbol en grandes ligas. Y más que anécdota, yo de lo que tengo es el recuerdo de esa persona constante que se esfuerza, que lucha, que se sacrifica por lo que quiere y que además mantiene esa sencillez para el trato con los mismos compañeros de equipo y con la prensa también. ¿Qué es lo más bonito que se lleva de estos 20 años con los Marlins y ese año que estuviste aquí en Maracay con los Tigres, que se lleva la carrera de Jackie Quintana de esas dos experiencias con el béisbol? Bueno, si te empiezo por los Tigres, te dije que era el momento más difícil de mi vida. Yo me quedé en Venezuela con muy poco dinero en el bolsillo, sin amigos, tuve que crear todas mis amistades allí, sin conocer a nadie de Venezuela propiamente dicho, sin conocer a ningún colega y sin conocer incluso a los jugadores venezolanos de béisbol y de otros deportes. Y tuve que empezar desde cero completamente cuando los nervios están peor, cuando las preocupaciones están peor. Sabía que a muchos familiares míos no lo iba a ver más nunca en mi vida, o sea, me había ido para no regresar. Y en ese momento que me hayan ayudado tanto los colegas y que me haya ayudado tanto la organización de los Tigres de Aragua, pues es lo que me llevo, es lo que tengo en el corazón, saber que hubo personas que sin miedo a lo que pudiera ocurrir en el futuro, con sus puestos de trabajo, lo que fuera, me abrieron las puertas para que yo entrara. Tuve la oportunidad de trabajar con los Tigres, tuve la oportunidad de trabajar en Super Suave, con ese programa se llamaba Reencuentro, Impacto, perdón, Impacto, y tuve la oportunidad de trabajar en el Fondo Editorial Cárdenas Lares, escribiendo un libro sobre el béisbol cubano también en las grandes ligas. Y todas esas puertas que se abrieron, yo la verdad no lo esperaba al principio. Ellos hicieron que fuera posible que yo me mantuviera confiado y que pudiera seguir hacia adelante. Era una aventura que yo me lancé al vacío cuando me quedé en Venezuela sin saber qué iba a ocurrir. Claro, yo estaba dispuesto hasta a empujar un carrito de helado por la calle, ¿eh? Estaba dispuesto a todo, pero me ayudaron a que esa transición grande en mi vida fuera lo mejor posible y eso primero que tengo de recuerdo para Venezuela y para los venezolanos específicamente, para eso que me ayudaron es agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento. No, y lo de los cubanos con los venezolanos ha sido así toda la vida. Siempre los cubanos han sido muy bien recibidos aquí. Y te cuento que mi sobrina es selección nacional de rugby y su abuelo es Helio Chacón y su bisabuelo es Pelayo Chacón. O sea que por Wow. ahí hay sangre cubana. Entonces estamos mezclados allí también y con mucho agradecimiento. Faltaría el momento de los Marlins. Sí, te hago una anécdota pequeñita. Dale. Yo en Venezuela tuve también que aprender a esta cosa de la publicidad que en Cuba no existe. O sea, en Ah, Cuba no hay anuncios publicitarios en las transmisiones. Y yo en Venezuela tuve que aprenderlo. Hoy día tengo una compañía de publicidad pequeña, pero Jiquis Production. Pero en Venezuela yo no sabía nada de aquello. Tuve que empezar
a vender. Corro me ayudó bastante, Carlos Feo me aconsejó. Y entonces yo salí para la calle a vender y me consiguieron una entrevista con la persona que tenía que ver con eso en la Pepsi Cola. Ok. Pepsi Cola en aquel momento en Venezuela era mayor que Coca-Cola, era Sí. lo máximo, era Pepsi Cola en aquel momento. Sí. Y entonces yo entro a la oficina de aquel señor, me había dicho Ramón Corro, no llegues por debajo, tú llegas diciendo que lo que tú le llevas es lo máximo y tú levantas y no te bajes nunca, porque si te bajas no te van a dar nada. Digo, ok. Y entró yo con aquello dispuesto, la mejor ropita que tenía, fui para allá, entro en la oficina del señor. Eso era cuando Y estaban los Cisneros, cuando los Cisneros eran los dueños de Pepsi, porque actualmente es sí, Colado. sí, sí, Exacto. sí, todavía Fuiste a eran la los ODC. Cisneros. Ajá. Y entonces yo entro a la oficina de aquel señor, que veo por primera vez, y yo iba tan impresionado y tan nervioso que me olvidé de todo lo que me dijo Ramón Corro. Y le dije al hombre, mira, amigo, yo soy cubano, pedí asilo político aquí, ando con una mano delante y una atrás y necesito que tú me ayudes. Todo lo contrario de lo que me dijeron. Y aquel hombre se me queda mirando, lo pensó así un poquito, se quedaba mirando y yo decía, ay, mi madre. Y me dice, tú sabes que llegaste al lugar indicado, ¿no? Sí, porque los Cisneros son cubanos. No, porque mi padre, yo nací aquí, pero mi padre es cubano y llegó aquí como tú. Así que yo te voy a ayudar. Y me Sí. dieron una pauta de Pepsi Cola. Y entonces yo me daba el lujo de haber llegado después a la Super Suave, teniendo de patrocinador para mi programa de radio de la Pepsi Cola, que era lo más grande que había en Sí. aquel momento. Y, imagínate tú, Corro se reía mucho y tuvo unas actitudes conmigo extraordinarias, Ramón, dándome la posibilidad de que yo pudiera levantar y demás. Esa es la anécdota que quería contarte. La otra pregunta tuya era. De los Marlins, pues, ¿qué es lo que te lleva de tu carrera? ¿Qué es lo que te lleva de tu Bueno, carrera con los más bonito Marlins de los muchas Marlins? cosas. Mira, primero haber narrado con Felo Ramírez, haber sido el último que compartió un micrófono con él. Debo decirte que lo ayudé en todo, ya Felo oye, tenía 92, 93 años y yo me siento satisfecho de haber contribuido a su longevidad detrás de un micrófono. Él, por supuesto, mantenía su voz, mantenía su mente, y yo no me refiero a eso, me refiero a todo lo otro que envolvía la vida, los viajes, etcétera, etcétera. En eso sí lo ayudé. En la calidad deportiva, no, porque eso él la tenía, Dios lo dotó de eso. Y eso es algo que me llevaré conmigo a la tumba también, ¿no? Haber sido el último que estuvo con él, haber aprendido de él. Yo cuando lo conocí dije, bueno, ya yo vengo de toda una carrera en Cuba, te decía, desde el año 1993 no, espérate, del 73, 1973, que había comenzado mi carrera en el micrófono, y cuando lo conozco, él lo conozco en el 2001. Ya yo creía que me la sabía todo y me di cuenta que no, que había cosas que había que aprender, la disciplina de Felo para el micrófono, su preparación, etcétera. Y eso me sirvió de aprendizaje y es un orgullo también. Después, encontrarme con los Marlins, dar el salto a las grandes ligas, venir desde abajo, te conté que primero un almacén, después manejando un ómnibus, después haciendo pininos en la radio, pero no de deporte, sino de otras cosas. Después la televisión, creando el programa este 9500, digo, el programa El Miquimbín de Miami. Y después de todo eso, llegar a las grandes ligas era volver a empezar desde cero, a aprender todo el mecanismo de las grandes ligas. Tiene sus características, ¿no? Trabajar allí, los horarios, la disciplina, todo eso, bueno. Y enseguida, prácticamente, ganamos un campeonato de la Serie Mundial. En el 2003 fue el segundo Trajiste campeonato. suerte. ¿Quién como Barry Bonds ha estado toda la vida y no ha ganado? Y yo gané, empecé en el 2001, ya fijo, hice algo en el 2000, pero en el 2001
fijo, y en el 2003 ya gano la Serie Mundial. El anillo de campeón lo guardo como un tesoro, lo tengo de hecho en el banco, en una caja fuerte. Y fue una experiencia increíble compartir ese día con Felo. Estábamos narrando en el antiguo Yankee Stadium en el left field. No cabíamos detrás de home, nos pusieron en el left field. Un frío enorme, pero frío eso congelante. Y ahí con un cristal, un acrílico delante, estábamos Felo y yo metidos en el público. En el público estábamos nosotros, otras transmisiones en español, las transmisiones en japonés y otros cerca idiomas. de los bleachers de los Yankees, que eran muy famosos además, porque los fanáticos son duros allí. Allí cuando se paraban los fanáticos, nosotros no podíamos ver, entonces teníamos que seguir transmitiendo por el monitor. Era un movimiento de levantar la cabeza, salía un batazo al monitor. Bueno, una locura. Eso es inolvidable, recordar ese momento del triunfo de los Marlins en el 2003. Cosas grandes, el jonrón de Miguel Cabrera, el no-hit no-run de Aníbal, tantas cosas. De Henderson Álvarez también, un no-hit no-run, otro venezolano, tantas cosas que ha habido con los Marlins, tantas cosas que he aprendido, tanto que me ayudó a encaminar mi vida y yo pude rehacer, gracias a Dios, aquí en Miami, volverme a casar, formar un hogar, resolver los problemas más apremiantes desde el punto de vista económico y social. Pues los Marlins han sido todo para mí aquí en el exilio. Un don. Perfecto. Bueno, Jackie, el sol sale para todos, aunque esa sabes que eso es una novela muy famosa en Venevisión, de allí a lo mejor sacó la frase el Beto Perdomo, pero sí es un decir, es un decir. No Beto Perdomo, acuérdate, Praderita Perdomo. Praderita Perdomo. El hermano de Beto. Sí. Claro, es una forma de decir, él la tomó de algún lugar, por supuesto, no la inventó, pero me la dijo de corazón. Es verdad. Y eso es lo que vale. Y me lo demostró, que es lo más importante, porque después en el trato diario me demostró que efectivamente él no me puso ningún traspié, todo lo contrario. Me ayudó, pero tremendamente, como Tobar Hostos también, Sí. Incluso Tobar Hostos y yo compartíamos las estadísticas, los numeritos, las hacíamos. Cuando yo narraba, él las llevaba, cuando él narraba, yo las llevaba. Y hicimos una amistad los tres muy buena que siempre recuerdo. ¿Algún mensaje final para los fanáticos de Venezuela y de los Tigres de Aragua? Bueno, que los quiero mucho, que estoy infinitamente agradecido de los venezolanos y específicamente de los aragüeños por el apoyo que me dieron, de mis colegas allí. Que le deseo lo mejor ahora que viene el Clásico Mundial. Ojalá y pueda Venezuela rendir todo lo que puede ese equipo, que las cosas le salgan bien, que lo disfruten. A mis Tigres, que después que yo ya terminé con ellos, ganaron y sentí el entusiasmo. Siempre digo que sigue siendo mi equipo en Venezuela, no podría ser de otra manera, porque fueron los que me ayudaron de verdad. En fin, tengo 3 cosas más que decirles. Okay. Gracias, gracias y gracias a Venezuela y a los aragüeños. Bueno, y gracias a ti, que nos sigas queriendo tanto como quieres a los azules. Bueno, muchas gracias, Jiki. Un placer. Oye, un placer, Jorge, y para ti éxitos y lo mejor. Que Dios te bendiga. Ojalá estés por allá por Miami en los próximos años y pueda visitarte por allá. Y visitar por fin el estadio de los Marlins, que no lo conozco. Bueno, tienes mis coordenadas y sabes dónde encontrarme, así que me avisas. Okay. Bueno, muchas gracias.